Hace unos días se conoció una carta del detenido paramilitar Francisco Villalba al presidente Álvaro Uribe. El cadena de aquellos tiempos. Lo sentenciaron 5 años y 10 meses de prisión. Ningún Uribe tuvo problemas. También dijo que antes de la matanza asistió a una reunión en la que estuvieron, abro comillas, Álvaro Uribe y Santiago Uribe. Nadie se atrevió a contradecir al poderoso jefe político. Esta semana, el señor expresidente Álvaro Uribe citó a su finca algunos medios para leerles una proclama llena de mentiras e interpretaciones amañadas. Era el preámbulo autoexculpatorio a su juzgamiento que empezó este viernes. La imagen muestra manos sosteniendo micrófonos, pero esas manos parecen soportes inanimados. Nadie se atrevió a contradecir al poderoso jefe político. Le aceptaron como cierto el sartal de deliberadas imprecisiones y de maliciosos señalamientos a los jueces que se han atrevido a investigar. No obstante, justo es decirlo, el exmandatario subyúdice dijo una verdad. Pomposamente afirmó, abro comillas, los profesores de Derecho Penal enseñan que el juez, incluso el instructor, debe también enterarse del pasado del investigado o acusado antes de decidir. Los profesores de Derecho Penal enseñan que el juez, incluso el instructor, debe también enterarse del pasado del investigado o acusado antes de decidir. Pocos consejos más oportunos que los del imputado por soborno de testigos y fraude procesal. La presión indebida a testigos ha rondado por mucho tiempo y en al menos 3 episodios a quien por fin se siente en el banquillo de los acusados, aunque sea solo para esperar la prescripción que llegará el año entrante después de tantas demoras. Uno de esos testigos en el historial del ahora juzgado fue el paramilitar Francisco Villalba, quien participó en 1997 en la masacre del Aro. Allí mataron a 17 personas, violaron a las mujeres frente a sus hijos, amarraron al tendero a un palo y le arrancaron los testículos, los ojos y por último el corazón para que el pueblo escarmentara. Villalba aseguró que 2 helicópteros sobrevolaban mientras se ejecutaba la, entre comillas, operación militar. Uno era el de Carlos Castaño. El otro helicóptero era el de la gobernación de Antioquia, según él, cuando el gobernador era Álvaro Uribe. Villalba también dijo que antes de la matanza asistió a una reunión en la que estuvieron, abro comillas, Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mano. Hasta ahí las comillas. En 2008, de manera misteriosa, apareció una carta en la casa de Nariño que aparentemente Francisco Villalba, casi analfabeto, le dirigía al entonces presidente. Abro comillas. Quiero pedirle perdón a usted por haber mancillado su nombre y por ponerlo en la palestra pública. Hasta ahí la cita. Uribe exhibió la misiva, pero jamás pudo explicar cómo había llegado a sus manos, por qué razón no tenía sellos de radicación ni registro de entrada. Mientras tanto, el paramilitar aseguró que se enteró de la existencia de esa carta cuando la vio publicada en televisión. Aclaró que había firmado muy puesto una huella a un papel en blanco, pero porque le prometieron un traslado de cárcel. Pero esa no era su letra, sino la del delincuente Jesús Amado Sarria, que había estado preso con él y tenía una amiga en común con el secretario jurídico del presidente. Esa amiga ingresó varias veces al Palacio Presidencial. Villalba se ratificó en su declaración contra el entonces presidente y la extraña retractación quedó sin efecto. Miren esto. Hace unos días se conoció una carta del detenido paramilitar Francisco Villalba al presidente Álvaro Uribe. Allí Villalba le pedía perdón al jefe de Estado por sus señalamientos a él y a su hermano por la masacre del Aro. Pero ahora dice que la carta no la escribió él. Dora Montero. María Cristina, Villalba asegura que esa carta se la entregó ya escrita a Chucho Sarria, el viudo de la monita retrechera. Este es Francisco Villalba, el paramilitar de confianza de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, quien paga una condena de 33 años de cárcel por su participación en la masacre del Aro. Sobre esa masacre, donde murieron 15 campesinos en 1997, Villalba ha dicho en varias ocasiones a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que el presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago estuvieron involucrados. Sin embargo, hace poco se conoció una carta firmada por el mismo Villalba con su huella digital donde le pide perdón al presidente.
Yo, Francisco Villalba, quiero pedirle perdón a usted, señor presidente, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública. En esa carta también le ofrece decir la verdad. Quiero decir la verdad, no con el ánimo de acusar a nadie, pero sí con la necesidad de aclarar las cosas. Pero para Villalba su verdad sigue siendo la misma. Desde la cárcel de Itagüí, el paramilitar admitió que la firma y la huella que aparecen allí son suyas y dijo que firmó la carta por la promesa de su traslado de la cárcel La Modelo. Esa carta la hizo Chucho Sarria. Esa no es letra mía. La firma sí es mía y la huella sí es mía. Pero yo no me retracto ahí. Dijo que una semana después de firmar la carta le contó a la fiscalía y se ratificó en todas sus declaraciones. Yo denuncié enseguida cuando me sacaron a la fiscalía. Ahí la doctora tiene las denuncias y todo. La última declaración de Villalba tiene menos de un mes y en ella ratifica todas sus denuncias sobre la masacre del Aro. El testigo estaba condenado a 33 años de prisión, pero salió de la cárcel por decisión de un juez de ejecución de penas cuando habían transcurrido unos meses desde el incidente de la carta. 23 días después de estar en libertad, lo acribillaron con una pistola con silenciador. El segundo caso es el de otro paramilitar llamado José Orlando Moncada Zapata, conocido con el alias de Tasmania. En 2007, una supuesta carta suya apareció otra vez de manera inexplicable, sin sellos de erradicación ni trazabilidad, en el escritorio del entonces presidente Álvaro Uribe. La comunicación tenía el propósito de desacreditar al entonces magistrado auxiliar Iván Velázquez, investigador de la parapolítica, un proceso que implicaba a muchos partidarios del presidente Uribe y a su primo, el senador Mario Uribe Escobar. La carta de Tasmania aseguraba que Velázquez estaba adelantando pesquisas irregulares contra el presidente Uribe sin tener competencia para hacerlo. Años después, en la cárcel de Palo Gordo, en Girón, Santander, Tasmania me contó que él no era el autor de ese escrito. Miren. Yo lo que le puedo decir sobre esa carta fue que yo en ningún momento hice la carta como lo han dicho diferentes medios o como lo dijo el señor Sergio González. Yo en ningún momento redacté esa carta, porque además no sé cómo se redacta una carta. Yo solamente lo que hice fue firmar un documento que él trajo en esos días. Más tarde me di cuenta de que era una carta que se le iba a mandar al presidente Álvaro Uribe. En la oscura elaboración y envío de la carta fueron mencionados, entre otros, un abogado llamado Sergio González, Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente, y su primo Mario Uribe. Por esos hechos, el único condenado fue el abogado González, el cadena de aquellos tiempos. Lo sentenciaron 5 años y 10 meses de prisión. Ningún Uribe tuvo problemas. Tasmania, quien salió de la cárcel años después, grabó un video que considera un seguro de vida y que tengo guardado por si le sucede algo. El protagonista del tercer caso se llama Carlos Enrique Areiza. Cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a Álvaro Uribe por la presunta fabricación de pruebas contra el senador Iván Cepeda, pidió la protección especial de 2 testigos, Areiza y Juan Guillermo Monsalve. Areiza aseguró que había firmado unas hojas en blanco, otra vez hojas en blanco, que terminaron llenándoselas para decir que Iván Cepeda le había ofrecido prebendas a cambio de implicar a los condenados gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, con los paramilitares. La carta le cayó de perlas a Álvaro Uribe en su arremetida judicial contra Cepeda. Sin embargo, Areiza confesó que realmente había entregado las hojas firmadas por petición de un militante de la extrema derecha llamado Jaime Restrepo, enviado a verlo por José Obdulio Gaviria, hombre cercano a Álvaro Uribe, a quien le dijo, comillas, hermano, yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces, narra Areiza, Restrepo le dijo, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó, entonces si usted nos quiere dar una muestra de confianza, fírmeme las hojas y listo. Yo miro a ver qué hago con eso. Miren el video. Hermana, yo estoy la verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces dijo, no, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó, ya si usted nos quiere dar una muestra de confianza, fírmeme las hojas y listo, y ya yo miro a ver qué hago con esto. Las hojas, ustedes las ven aquí, convertidas en declaración contra Iván Cepeda, fueron enviadas a numerosos medios de comunicación. Al menos 2 colegas las recibieron del abogado Gustavo Moreno, tan de moda en estos días. Areiza tenía razón en estar asustado de retractarse. Salió de la cárcel por un acuerdo con un fiscal llamado José Umbarila. 2 meses después, en abril de 2018, lo mataron a tiros en Bello, Antioquia.
Tan pronto se supo la noticia, el expresidente Uribe publicó un mensaje de Twitter, que decía: comunidad, Carlos Areiza era un bandido, murió en su ley, Areiza es un buen muerto, sino que lo diga Cepeda. Tiene toda la razón el señor expresidente Uribe. Es bueno que los jueces conozcan estas casualidades del pasado antes de decidir. Esta es la columna. Muchas gracias.